Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Wild Voices del Loro Parque. Y hoy vamos a hablar del proyecto Cambio. Cambio viene de la creciente preocupación desde hace muchos años del efecto del cambio climático, principalmente aquí en Canarias, y del desconocimiento que se tenía sobre el impacto aquí en las islas. El 1 de enero de 2019, pues ya hace más de 6 años, comenzaba esta iniciativa, que es una iniciativa público-privada liderada por Loro Parque Fundación y también por el Gobierno de Canarias, que junto con las dos universidades canarias, tanto la de la Universidad de La Laguna como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, bueno, pues han hecho proyectos que ahora mismo se están ejecutando, en el que se estudia principalmente el cambio climático dentro de las aguas de Canarias, y junto con la contaminación acústica submarina, y también se trata la relación de todas ellas con la biodiversidad marina de Canarias. Como le decía, es un proyecto que está liderado por la Fundación, por Loro Parque Fundación, y también por el Gobierno de Canarias. Y hoy nos acompaña el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Zapata. Consejero, bienvenido al podcast de Loro Parque, al podcast de Wild Voices. Muchísimas gracias, bien hallado y encantado de estar aquí con ustedes. Me comentabas que ya había venido al Loro Parque en alguna ocasión. Dice, cuando mi hija se entere que yo he venido al Loro Parque, me va a matar. Sí, bueno, hace poco tengo una niña de 4 años y imagínate, ¿no? Son esas edades donde el mundo animal es algo apasionante. Y pudimos visitarlo, hemos podido visitar también Poema del Mar, y la verdad es que es algo emocionante para los niños, y vamos, cuando me vea que no lo ha traído, se va a liar. Bueno, pero hoy ha venido porque, además me parece que muy bien, el Gobierno de Canarias es uno de los principales patrocinadores de este proyecto de Cambio, y hoy he venido aquí a la Fundación para conocer de primera mano qué es lo que se está haciendo con una inversión importante del Gobierno de Canarias. Y hoy he conocido la Fundación. ¿Qué le ha parecido? Queríamos venir eso con tranquilidad, con calma, para que nos puedan explicar de primera mano qué se está haciendo, cómo avanza el programa. Y la verdad que me voy sorprendido. Y me voy sorprendido porque alucinado con el trabajo que se está desarrollando. Soy consciente y puedo decir que podemos estar tranquilos porque los fondos públicos que se destinan a este proyecto son fondos que están perfectamente invertidos, con un retorno a nuestra biodiversidad, a nuestra recuperación de todo lo que históricamente se le ha podido quitar a la naturaleza, excelente. Y de verdad que agradecido con el trabajo que hace la Fundación y los número 1 científicos que trabajan en este proyecto. Y al final ser consciente de que podemos llegar mucho más lejos con esa colaboración público-privada, que es un caso de éxito el que se está desarrollando con Cambio. Que además es Loro Parque Fundación, que es el Gobierno de Canarias, y son las dos universidades. De todo lo que se le ha explicado, como antes hablaba de los números 1 que hay aquí en este proyecto, uno es Javier Almunia. Hoy se le ha explicado detalladamente qué es lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención, consejero? Bueno, la verdad que muchas cosas, pero sobre todo también la tecnología hecha en Canarias, para estudiar nuestros fondos marinos. Me ha sorprendido el proyecto de los audífonos submarinos, me ha dejado impactado el proyecto que desarrollan con la Universidad de Las Palmas de este submarino que casi sin motor se desplaza hasta 350 kilómetros para tener información de nuestros fondos. Me sorprende también pues al final el desconocimiento que tenemos de nuestro gran azul, y que bueno, fuera de nuestras aguas cercanas, pues la cantidad de vida que hay y que no hemos sido todavía capaces de conocer y de investigar. Y bueno, también pues el trabajo que se viene desarrollando con la recuperación de caracoles, algunas especies que estaban en la lista roja de desaparición, y los trabajos que nos quedan por delante, como puede ser el de antrópodos, ¿no? Sí. Por tanto, la verdad que no es por quedar bien ni por nada, me he quedado encantado, agradecido por el trabajo que se hace, y puedo decir, como he dicho hoy, que los fondos públicos están perfectamente bien destinados para recuperar aumentar en conocimiento y recuperar sobre todo
pues nuestra biodiversidad. Consejero, y además en una empresa canaria, porque el Oro Parque y el Oro Parque Fundación son Canarias con unos proyectos que hoy los ha podido conocer también, y que uno cuando ve aquel mapa con tantos proyectos que se están ejecutando y ve el mapa del mundo, y una empresa canaria está dirigiendo a través de una fundación todos los proyectos que se están haciendo en todo el mundo, y es de aquí, desde Canarias. Empresa canaria, ciencia canaria, Sí, sí. Materia gris canaria, tecnología canaria, la verdad que es para sentirnos profundamente orgullosos. Ves el mapa, donde hicimos antes también unas declaraciones y te quedas alucinando, porque es para sentirnos profundamente orgullosos el bien que se está haciendo gracias a proyectos como este para la biodiversidad no solo de Canarias, sino de todo el mundo. Antes solo estaba diciendo el presidente de la Fundación, Christoph Kissling, que también el gobierno cuando quiera también puede apoyar distintos proyectos que tenemos también en el mundo. Pero bueno, me imagino que uno empieza a ver ese mapa y empieza a ver proyectos, y sí que se ve reflejado el dinero, como usted bien decía, que es el dinero bien invertido, y un seguimiento, que es también el que se hace en la Fundación, y yo creo que eso también le da la garantía y la seguridad de los fondos que ustedes están invirtiendo también en el proyecto. Sí, nos explicaban también que el seguimiento administrativo, día a día, hora a hora, de dónde se gasta la facturación, cómo se gasta. Eso es muy importante porque al final te da seguridad, transparencia y bueno, ganas de seguir apostando por proyectos como este. Desde la gestión pública, consejero, ¿qué riesgos existen cuando las decisiones que son ambientales no se apoyan en una base científica sólida? Yo me imagino que eso también es importante a la hora de ustedes también decidir dónde se pone también los presupuestos. Bueno, yo creo que existen todos los riesgos, ¿no? Porque si no tienes el conocimiento suficiente para poder autorizar o estudiar a fondo una declaración de impacto ambiental, tener el informe óptimo de biodiversidad, donde nuestros técnicos también de la casa pueden tener toda la información necesaria para poder sacar adelante, pues ponemos en riesgo que perdamos biodiversidad, que no la protejamos y que no seamos conscientes realmente de la riqueza que tenemos en nuestra tierra. ¿Sabe cuántos animales, consejero, se extinguen una hora en el planeta? No. 6. Estamos hablando de 6 especies de animales, 150 al día, y el Oro Parque Fundación ha logrado detener el tiempo durante 3 horas. Antes hablaba también del tema de los caracoles. Son 18 las especies de animales que han logrado salvar de la extinción el Oro Parque Fundación, y 6 son caracoles endémicos, que muchos dicen, bueno, los caracoles endémicos y todo lo que tiene que ver aquí en Canarias y que tienen un riesgo muy importante, es fundamental que lo protejamos, y vienen a través de la Fundación o de proyectos también como Cambio. Nos hacían una explicación de uno de los caracoles que históricamente ha estado en Santa Cruz de Tenerife, en la zona del Barranco de Santos, y que el caracol ha ido subiendo barranco arriba hacia la laguna buscando zonas donde pueda estar más seguro, ¿no? Y por tanto, pues mira, ese tipo de situaciones en su momento, pues, sin conocimiento, pues provocó esa emigración, digamos, del caracol Barranco de Santos arriba, y que, bueno, en la actualidad Fundación Oro Parque con Cambio ha podido estudiar, ha podido monitorizar y sabe dónde está, cuántas especies hay y si está en riesgo o no. Para finalizar, consejero, cuando mira proyectos como Cambio, por ejemplo, ¿qué mensaje cree que transmiten sobre el futuro ambiental que tenemos aquí en Canarias, y qué responsabilidad tenemos hoy también para garantizar unas islas como las que tenemos para las próximas generaciones, que son las que ya están a punto de llegar? Bueno, yo creo que es clave proyectos como Cambio para concienciar, dar conocimiento, darnos las herramientas suficientes para avanzar en la protección de nuestra rica biodiversidad, y para, sobre todo, poner en valor lo que somos Canarias, lo que somos los canarios, y que todo este tipo y toda esta biodiversidad única en nuestra tierra también nos aporta identidad y orgullo de pertenencia. Con lo que ha visto hoy de la Fundación, conoce también el Oro Parque. Hablamos además detrás de una familia como la familia Kissling, que tiene el Oro Parque, que tiene la Fundación, que lleva el Hotel Botánico con poema del mar. Hay muchas veces que también hay que invertir en la gente que quiere invertir aquí en Canarias, y que por desgracia, por la burocracia, se tiene que ir fuera de nuestras islas. Eso algunas veces, consejero, también da mucha rabia. Por supuesto, ¿no? También es la administración que nos hemos dado todos, y lo que tenemos que intentar es ponernos en la parte positiva, ser conscientes que aún hay gente con muchas ganas, como es la familia Kissling, que apuesta por esta tierra, que decididamente sigue invirtiendo aquí. Lo que tenemos es que avanzar, ponernos también de su lado para mejorar y sacar adelante proyectos como el que estamos sacando de Cambio, que creo que es un claro ejemplo de que
juntos somos capaces de llegar muy lejos. Con lo cual tenemos garantizado también que Cambio, el gobierno de Canarias va a seguir también durante mucho tiempo. Por supuesto, lo hemos demostrado ya durante estos primeros años de legislatura. Nosotros las cosas que funcionan, que avanzan, que caminan como deben caminar, que tienen un respeto exquisito sobre los fondos públicos, en este caso canarios, no hay otra futuro sino darle continuidad. Mariano Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por visitar hoy el podcast de Wild Voices. Muchísimas gracias a ustedes y por esta excelente idea del podcast que me parece algo espectacular también.